el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde los sobrevivientes tuvieron que recurrir a la antropofagia para sobrevivir. Quizás ya lo hayas escuchado por la película La Sociedad de la Nieve, donde un grupo de tripulantes quedaron atrapados en los Andes, después que su avión se estrellara de una manera muy trágica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les hablaré del vuelo que sacudió todos los medios en el 72, y más aún al saber cómo lograron sobrevivir los tripulantes, por más de 2 meses atrapados en la cordillera. Todo comenzó el 12 de octubre de 1972. El grupo de rugby All Christians Club de Montevideo se preparaban para jugar contra el equipo de Chile. El presidente del club contrató un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para llevarlos directamente a Santiago. El vuelo contaba también con algunos amigos y familiares que decidieron acompañar a los jugadores. Además, uno de los deportistas terminó perdiendo el vuelo. También había un asiento cancelado que fue comprado a última hora por Graciela Augusto de Mariani. El avión logró partir sin inconvenientes. Sin embargo, al llegar a la cordillera de los Andes comenzó una tormenta, que los obligó a detenerse en Mendoza, Argentina. Desde ese lugar había una ruta directa a Santiago y en menos tiempo. Sin embargo, las montañas eran tan altas que iban a dificultar el paso del avión. Al día siguiente el clima volvió a dificultar el viaje. Sin embargo, horas después el piloto despegó, dirigiéndose al aeropuerto de Cerrillos en Santiago. El piloto Ferrada llegó a la cadena montañosa. Sin embargo, la visibilidad era nula por la cantidad de nubes que cubrían ese lugar. Esto hizo que el piloto usara los instrumentos de vuelo, pero aún así no podía definir en qué lugar se encontraba. Eran las 3:21 de la tarde. El piloto cometió un gran error de cálculo al pensar que estaba cerca de la ciudad de Curicó y pidió por la radio permiso para aterrizar, sin saber que aún se encontraba a 5.500 metros de altura. De pronto la nave empezó a tener fuertes turbulencias y de un momento a otro cayó varios metros y salió de las nubes. Al ver que estaban cerca de la cresta montañosa, los pilotos comenzaron a ascender, hasta que el avión se puso casi en posición vertical. De un momento a otro comenzó a detenerse y temblar. Además sonó la alarma alertando a los pasajeros. Sin saber, el avión ya había chocado más de una vez con la montaña. El piloto continuó acelerando hasta que la nariz del avión traspasó la cresta de la montaña. 3:34 de la tarde. La cola golpeó la cresta de la montaña, haciendo que colisione y desprenda el ala derecha. La fuerza del ala arrancó el cono llevándose 2 filas de asientos, la cocina y la bodega de equipaje, dejando un gran agujero en la parte trasera del avión. Esto hizo que 5 pasajeros sean arrojados al vacío. El avión continuó avanzando otros 200 metros desprendiendo el ala izquierda. 2 pasajeros más cayeron al vacío. Lo que quedó del avión terminó volando por el aire, para luego deslizarse por una pendiente empinada a 350 km por hora, hasta finalmente impactar en una pequeña montaña de nieve, aplastando la cabina del piloto y acabando en segundos con él. Para ese momento estaban sobre un glaciar a una altura de 3.570 metros, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Posteriormente ese lugar fue conocido como el Glaciar de las Lágrimas. Finalmente se concluyó que el accidente se debió al error del piloto. De los 45 pasajeros murieron 5 tripulantes al desprenderse la cola. Luego cayeron 2 más por el fuselaje trasero. Uno de ellos logró sobrevivir, pero terminó tropezando y cayó en la parte profunda de la nieve, muriendo después de haberse quedado sin aire. 4 personas más murieron después del impacto. Como ya lo mencioné, el piloto Ferradas murió instantáneamente. Sin embargo, el copiloto Lagurara quedó muy lastimado y aplastado dentro de la cabina. Para ese momento solo 33 pasajeros quedaron con vida. La mayoría estaban muy lastimados y con las piernas fracturadas. Los estudiantes de medicina Roberto Canesi y Gustavo Cervino intentaron socorrer a los que podían. Nando Parrado sufrió una fractura de cráneo y estuvo en coma por 3 días. Enrique Platero fue atravesado por un trozo de metal. Aún así sacaron el objeto con algunos centímetros de intestino. Arturo Nogueira tenía múltiples fracturas en ambas piernas, y los que se encontraban más graves terminaron muriendo. Después de una hora, Chile dio por perdido el avión y comenzó la búsqueda. A las 6 de la tarde la noticia llegó a los medios uruguayos. También les informaron que estaban en una de las zonas más inaccesibles de los Andes. Lo que nadie sabía es que el avión estaba a 21 kilómetros del Hotel Termas, un complejo abandonado que los hubiera ayudado en su supervivencia. Al día siguiente, 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay comenzaron su búsqueda. Estos volaron cerca del lugar del accidente. Sin embargo, no pudieron verlos porque el fuselaje era de color blanco.
Los sobrevivientes lograron ver los aviones y usaron lápiz labial para escribir la palabra SOS, pero no fue suficiente para hacerlo visible. 8 días después cancelaron la búsqueda. Además, prefirieron esperar hasta verano para encontrar los cuerpos en la nieve derretida. Los supervivientes lograron encontrar un transistor de radio y con una larga antena lograron escuchar las noticias, quedándose pálidos al enterarse que ya nadie los iba a rescatar. Un joven llamado Coco Nikolic lo tomó de buena manera, ya que eso significaba que ahora iban a salir de ese lugar por su cuenta. Esto ayudó a que la gente no caiga en la desesperación. En la primera noche murieron 5 víctimas más, donde también se encontraba el copiloto Lagurara. Los 27 pasajeros que quedaban quitaron los asientos rotos y escombros para formar un rudimentario refugio en el fuselaje. Marcelo Pérez del Castillo asumió el liderazgo. 3 días después, Nando Parrado despertó del coma, solo para descubrir que su hermana estaba tan mal que murió al 9.º día. En la noche la temperatura llegaba a -30 grados, por lo que hicieron de todo para sobrevivir en esas condiciones. Era muy difícil para ellos ya que nunca habían estado a una altura o clima similar. Además, la comida se estaba empezando a acabar. Después de juntar la poca comida que encontraron, la dividieron en pequeñas porciones para que alcance el mayor número de días. Aún así, la comida se acabó antes de lo previsto, por lo que decidieron comer el cuero y el algodón de los asientos. Sin embargo, esto los terminó enfermando más. 10 días después, para ese momento los sobrevivientes ya estaban conscientes que nadie los iba a rescatar, y al no tener que comer tomaron una drástica decisión, la cual era alimentarse de los que mueran para que puedan sobrevivir. Fuera de la decisión de comer humanos, realizar esta acción era difícil para los tripulantes, ya que entre los muertos estaban sus compañeros de clase, amigos cercanos e incluso sus familiares. Para darles valor, Canessa dio el ejemplo, comiendo un pedazo de carne del tamaño de un fósforo. Sin embargo, algunos se negaron y otros no podían pasarlo. Por otro lado, Parrado protegió los cuerpos de su hermana y madre para que no se los coman. Días después, la carne de los cuerpos se expuso al sol para que sea más comestible. Al comienzo solo podían comer piel, músculo y grasa, pero cuando esto se estaba acabando optaron por alimentarse del corazón y pulmón. Incluso empezaron a comer cerebro. Todos los sobrevivientes eran católicos y tenían miedo de ser enviados al infierno. Entre ellos estaban los esposos Javier y Liliana Metol, quienes se negaron a comer carne humana. Sin embargo, al final los terminaron convenciendo. 17 días después, a las 6 de la tarde una gran avalancha golpeó el avión y acabó con 8 sobrevivientes, entre los que estaban el líder Marcelo Pérez y Liliana Metol. Esto dejó muy afectados a todos los que quedaron con vida, y más aún al enterarse que la avalancha los había dejado atrapados en el fuselaje, por lo que en cualquier momento se iban a quedar sin aire. Sin embargo, Parrado logró hacer un agujero con un poste de metal. 2 días después hicieron un túnel para salir a la superficie. Sin embargo, tuvieron que regresar por la fuerte tormenta. El mal clima continuaba. Al tercer día, sin poder salir y con las víctimas cerca a ellos, comenzaron la tarea de alimentarse. Para ese momento, los sobrevivientes asumían que el área chilena estaba solo unos kilómetros al oeste, cuando en realidad ellos estaban a 89 kilómetros al este. El verano llegó y empezó a derretir gradualmente el fuselaje donde estaban atrapados. Al salir intentaron hacer exploraciones en los primeros días, pero luego se dieron cuenta que el clima extremo no los iba a dejar llegar muy lejos. Sin embargo, un grupo de ellos decidieron ir en busca de ayuda. Entre ellos estaban Canessa, Parrado, Numa Turcati y Antonio Vicintín. Sin embargo, había una gran montaña que se interponía. Esto hizo que decidan ir por el este, y el valle mismo los dirija finalmente a su destino, aunque realmente esta ruta era la más larga. El 15 de noviembre lograron encontrar la parte de la cola desprendida, que contenía la cocina, alimentos, ropa y medicamentos. Al ver que era un sitio seguro, decidieron acampar toda la noche en ese lugar. Al día siguiente continuaron su viaje, pero en la noche tuvieron que dormir al aire libre donde casi se congelan. Esto los hizo regresar de nuevo a la cola, quitar las baterías para prender la radio que estaba en el fuselaje y pedir ayuda. Sin embargo, al juntarlos descubrieron que ambos producían diferente voltaje. Esto hizo que se complicara al intentar encenderlo. Al no poder hacer nada, regresaron con los demás sobrevivientes. Para el 11 de diciembre murió Numa Turcati al no querer comer carne humana. Además, había llegado a pesar 25 kilos. Los que quedaban sabían que tarde o temprano tendrían el mismo destino si no encontraban ayuda. Sin embargo, sus ánimos aumentaron al saber por la radio que los uruguayos comenzaron una nueva búsqueda.
Los pocos que quedaban sabían que pasar la montaña del oeste era la única forma de salvarse, pero el problema era sobrevivir al frío nocturno. Para eso crearon una especie de saco de dormir usando los restos del fuselaje. Finalmente, Parrado, Canes y Vicintín se dirigieron rumbo a la montaña. Ya habían pasado 2 meses del accidente. Con mucha seguridad creía que solo les iba a tomar un día llegar a la cima. Las 2 primeras noches durmieron con dificultad después de encontrar un área entre las rocas. El tercer día, Canesa se quedó en el campamento, por lo que Vicintín y Parrado continuaron. Parrado estaba decidido a llegar a la cima. Después de escalar con todas sus fuerzas lo logró. Sin embargo, descubrió que a su alrededor solo habían cadenas montañosas, y no los valles verdes de Chile que tenía en mente. A rato se volvieron a juntar. Vicintín decidió regresar con los sobrevivientes porque la comida se estaba acabando. Parrado y Canesa continuaron hasta la cumbre. Al llegar solo vieron montañas llenas de nieve, pero luego notaron 2 montañas que no tenían nada de hielo. Además había un valle que llegaba hasta ese lugar. Con eso concluyeron que esa ruta era la única forma de salir. A pesar que corrían el riesgo de morir, continuaron su camino hacia esa dirección. Días después lograron llegar al valle donde encontraron el nacimiento de un río. Continuaron su camino y empezaron a ver rastros de evidencia humana, como campamentos abandonados o vacas. 20 de diciembre. Mientras continuaban, vieron al otro lado del río unos hombres y pidieron ayuda, pero el ruido del río era tan fuerte que nadie los escuchó. Uno de ellos, llamado Sergio, los vio y solo les dijo mañana. Al día siguiente, Sergio les lanzó una nota al otro lado del río. Parrado le respondió y le contó su historia, y los sobrevivientes que aún continuaban en las montañas. El hombre conversó con otras personas y se enteró del accidente en los Andes, por lo que les lanzó comida y fue en busca de ayuda. Mientras eso pasaba, Parrado y Canesa fueron rescatados. Los alimentaron y dejaron descansar. En total habían caminado 38 kilómetros en 10 días. Horas después, muchos reporteros llegaron a ese lugar con el fin de entrevistar a los supervivientes. Por otro lado, la Fuerza Aérea chilena envió helicópteros para el rescate. Parrado pidió que lo lleven para indicarles el lugar donde estaban sus compañeros. En el camino los pilotos se quedaron asombrados por el terreno que tuvieron que caminar los 2 supervivientes en busca de ayuda. El 22 de diciembre llegaron 2 helicópteros al lugar donde estaban los demás supervivientes. Sin embargo, las condiciones que se encontraban hicieron que solo se rescate a la mitad. Al día siguiente regresaron por los restantes y los llevaron al hospital de Santiago, donde descubrieron que estaban deshidratados, algunos con huesos rotos y escorbuto, y otros con mala nutrición. En sí también podían rescatar los cuerpos de los muertos. Sin embargo, como estaban en el área de Argentina, los chilenos esperaron que las autoridades tomen una decisión. Un sacerdote luego se encontró con los supervivientes y les aseguró que no iban a ser condenados por antropofagia, ya que lo hicieron por una situación extrema de supervivencia. Después de ser rescatados, los supervivientes planearon la forma de revelar a sus familias cómo lograron sobrevivir comiendo carne humana. También se escucharon rumores que acabaron con algunos sobrevivientes para poder comer. Días después, los sobrevivientes tuvieron una conferencia de prensa y explicaron el pacto que hicieron entre ellos para comerse y poder sobrevivir. Esto hizo que las demás familias los entendieran y dejaran de acusarlos. Días después se decidió que los cuerpos de las víctimas sean enterrados 800 metros del lugar del accidente. Además se quemaron los restos del avión que quedaron. Finalmente se colocó un altar de piedra, con una cruz que tenía 2 platinas de hierro en el lugar del accidente. Con el tiempo ese lugar se convirtió en turístico llamado, como anteriormente lo mencioné, el Glaciar de las Lágrimas. También crearon la Fundación Viven para apoyar la donación de órganos. Se han hecho varios documentales y películas sobre este evento. Actualmente se ha rodado la película La Sociedad de la Nieve, basado en el libro del escritor uruguayo Pablo Bierzi. Finalmente nos damos un momento para imaginar cómo pudieron sobrevivir en esas condiciones esas personas. Tragedias como estas hay muchas, ya que la naturaleza a veces nos juega en contra. Sin embargo, mantener la tranquilidad y trabajar juntos si algo similar ocurre, nos puede salvar la vida, como estos supervivientes, que de un momento a otro lo perdieron todo, menos la esperanza de salir de ese infierno y continuar con su vida. Espero les haya gustado. No olviden de suscribirse y recomendar otro tema que quieren que hable en otro video. Un gran saludo y nos vemos.